Ejecutivo ha planteado dejar sin efecto varios de los anexos del Decreto Supremo que dio el marco legal para los ascensos militares que se produjeron durante el gobierno anterior. En una nota informativa, el Ministerio de Defensa explicó que estos anexos, ¿se entiende?, desarrollan un insuficiente periodo de transitoriedad, lo que se tradujo en el incremento de los años de servicio en el grado que debían cumplir los oficiales para estar aptos para el ascenso, afectando así sus aspiraciones en la carrera. Yo entiendo que lo que decía es que se producía muy rápido, el derecho a ascender se producía demasiado rápido, y entonces los que estaban más arriba, digamos, se sentían retados o desplazados. O eran desplazados directamente, ¿no? Ese es lo que quiere decir el lenguaje burocrático. Hay un informe que han preparado un grupo de juristas y sobre el cual ha tomado esta decisión el Ministerio de Defensa, y aparentemente todo indica que durante el gobierno anterior se favoreció a un determinado grupo de militares, básicamente a lo de la promoción del presidente Humala, y yo creo que eso merece una mirada más atenta y quizá volver a mecanismos como los que cuando existía la bicameralidad utilizaba el Senado para ratificar el nombramiento de los altos mandos militares, ¿no? ¿Solamente de los generales? Solamente los generales, de división y de brigada, de división y de brigada, y los embajadores, bueno, sí, no, y otros hablando sí, de digamos, la esfera militar. Mira, el gobierno o el ministro de Defensa, por lo que he leído ahora, ha propuesto o está proponiendo una ley para derogar justamente este decreto legislativo, parte del decreto legislativo que se promulgó en la época de Humala, ¿no? El que tiene los anexos para eso. Claro, sí. No, los anexos en realidad es un decreto supremo, ¿no? Okay. O sea, pide la derogatoria de la ley, que es el sustento de este decreto supremo. Pero, o sea, en estricto eso es una medida que es de cuando se apruebe la ley hacia adelante. O sea, los que ya fueron ascendidos, promovidos, instituidos en los cargos durante la época de Humala, no los va a mover nadie. O sea, ellos van a seguir ascendidos, porque que yo derogue la ley hoy no anula los efectos hacia atrás, ¿no? Entonces lo que sí puede ocurrir es que aquellos que fueron pasados al retiro sean reincorporados. Es lo que explicaba antes los Flores aquí ayer. Dependiendo, porque el pase a retiro se formaliza con una resolución, pues, ¿no? Una resolución que tiene, yo me imagino que muchos de ellos han recurrido al Poder Judicial, pero los que no, tú tienes que pues impugnar la resolución, reconsiderarla, apelar y terminar el Poder Judicial. Y si no lo has hecho, ¿no? Difícilmente pues el gobierno va a poder reactivar un acto administrativo, una resolución que ya quedó así, ¿no? Quedó firme. Pero hay que ver pues cómo lo va a manejar el ministro Nieto, y el informe que ha preparado Enrique Bernales, que hay abogados como Ángel Delgado y no me acuerdo ahorita qué otros más, ¿no? Te señalan varias cosas, pues, ¿no? Que hubieron irregularidades, sí, irregularidades que terminaron finalmente formalizándose en leyes, ¿no? Porque si tú vas a cuestionar la legalidad del ascenso, no vas a poder, porque lo que te van a contestar, los que fueron parte de la comisión de ascensos o los evaluadores, van a decir, bueno, yo lo hice en función de la ley tal, pero está la ley, nadie la declaró inconstitucional, nadie la declaró inválida, por lo tanto, todo lo que han hecho es totalmente legal. El ministro Nieto ha señalado que va a pedir que sean acciones administrativas, pero acciones administrativas para determinar responsabilidades, bueno, por un tema pues de formalismo, por un tema como un mensaje a la ciudadanía, interesante, pero todos los que vayan a ser investigados o procesados dirán, bueno, yo cumplí la ley, la ley estaba vigente, sí, entonces no hay nada que investigar. Entonces, ese es el tema, ¿no? El tema de las reincorporaciones, habrá que ver pues si es que se va a formar otra comisión que investigue el tema y ver si es que recomiendan que se reincorpore a aquellos que fueron cesados arbitrariamente, ¿no? Siempre y cuando ellos no hayan iniciado su proceso judicial. Se trata, más allá de los casos puntuales, es que en la jerarquía militar haya una pirámide y no un barril, ¿no es cierto? Que es lo que ocurre hasta hoy. Hay tantos generales como divisiones no tiene el país. Hay más generales de división que divisiones tiene el ejército peruano. No tiene mucho sentido. Entonces, me imagino que esto es solo el primer paso, digamos, nombrar esta comisión para ver la legalidad o la conveniencia de un proceso como el que se siguió durante el gobierno anterior,
tiene que ser considerado el primer paso de un esfuerzo para darle un carácter piramidal a la jerarquía militar. Ahora, la comisión ha ido un poco más allá, no solamente se ha encargado de los ascensos, ha observado cosas como la que divulgaba ayer, me parece que el propio Enrique Bernales, en el sentido de que, a su entender, Adrián Villafuerte en este caso, trataba de averiguar entre los oficiales de alto rango en el ejército, los generales especialmente, quienes habían apoyado o votado por Keiko Fujimori, entiendo yo, en la segunda vuelta del 2011. Pero eso es anecdótico, ¿hay algo que hacer al respecto, acciones que tomar al respecto? O... Bueno, yo creo que eso es un tema anecdótico, porque acciones... Además es difícil de probar. Claro, ¿no? Acciones difícilmente, porque finalmente quieran, bueno, le van a hacer un proceso al señor Villafuerte porque por chismoso, ¿no? Sí. Por metete, ¿no? Entonces eso va a quedar en el anecdotario, pero yo creo para el fujimorismo posiblemente pues lo tome como, como que es el antecedente de lo que ellos también han señalado en alguna oportunidad que se dio en esta elección, ¿no? Entonces, que no es la primera vez que el gobierno de Humala Heredia tienen pues esa vocación, vamos a llamarla así, intervencionista en el tema policial, militar, en cuanto a temas electorales, ¿no? Entonces, creo que el comentario de Enrique Bernales no va a tener efecto legal, pero sí pues puede fortalecer una posición que se vino discutiendo, se vino comentando tras la segunda vuelta de la última elección, ¿no? Es evidente que ha tenido una intención política Enrique Bernales, ¿no es cierto? Porque ha señalado también que había una voluntad de perpetuarse en el poder de... ¿Por qué 15 y no 18, 23? Porque eran periodos de 5 años. ¿Cuál es el dato? ¿De dónde saca esa información? Bueno, eso es lo que tiene que explicar, pero lo que él dice es que digamos que hay ahí una voluntad de politizar un tema que es estrictamente... Tienes la impresión de que ha ido más allá de su encargo inadecuadamente, Bernales. Me parece. No, pero para precisar el tema del doctor Bernales, lo que él ha declarado en el tema de los 15 años no es una conjetura que a él se le ha ocurrido. Él lo que ha señalado es que dentro de las personas que han investigado en la comisión hay un testimonio o dos testimonios de personas que señalan que de boca del señor Humala se dijo yo primero, después Nadine y claro, nuevo, ¿no? Entonces no es una conjetura de Enrique, ¿no? Para que quede claro. Muy bien, aclarado eso, entonces tenemos que irnos. Muchas gracias a nuestros invitados y muchas gracias a Marvila, que ya se encuentra en el otro estudio también, a estar en el noticiero. Un abrazo con ustedes.